Bien, vamos a continuar con el tema de valoración preoperatoria, ¿ok? Vamos a hacer una retroalimentación de esto. A ver, Jocelyn, vamos a ver cómo sería o cómo estableceríamos el flujo de la valoración preoperatoria, tomando en cuenta que dentro de, o más bien la valoración preanestésica es parte de una valoración preoperatoria, ¿sí? Cuéntame, ¿cómo sería este flujo? Ya, a ver, el flujo inicia con el paciente que va a ser operado de una cirugía no cardíaca, que primero obviamente la valoración la tiene con el cirujano. El cirujano, de acuerdo a las patologías que el paciente tiene o de acuerdo a un flujograma que también deben manejar ellos, piden los exámenes de laboratorio que consideran pertinentes. Este paciente con los exámenes de laboratorio requiere una valoración preoperatoria que la inicia un anestesiólogo. El Ya, antes de anestesiólogo. eso, Jocelyn, perdón que te corte, pero vamos puntualizando algunas cosas, ¿no? En el contexto de los exámenes preoperatorios, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que te dice la evidencia científica? De acuerdo ¿Qué a las deberías o patologías, qué, o cómo? Correcto, a ver, sí, primero se tiene que hacer una clasificación del paciente según la ASA, que es para valorar la condición clínica del paciente. No te establece como tal un riesgo, pero sí te ayuda a determinar como que en qué posición se encuentra de acuerdo a la patología que presenta. Y de acuerdo al ASA de tu paciente y de acuerdo al tipo de cirugía, si es que es al riesgo de tu cirugía, si es que es de riesgo bajo, medio o alto, y el ASA del paciente, se hace una combinación entre las dos y se determina el tipo de exámenes que se va a realizar. Por ejemplo, en los pacientes, si es que es una cirugía de bajo riesgo, si es ASA 1 o ASA 2, no se le piden exámenes de laboratorio. En cambio, si el paciente es ASA 3, valoras qué tipo de exámenes de laboratorio o exámenes como la radiografía o de imagen requieren. Igual en la cirugía de riesgo intermedio o de riesgo alto se valora de igual manera. Sin embargo, ya, habíamos ahora, ajá, que perdón, ahora una pregunta, ¿cómo estableces el riesgo de la cirugía? por la pirámide que usted nos había mostrado, Correcto, ya, ujú, entonces listo. de acuerdo a eso se establece el riesgo de la cirugía y lo combinas con el ASA y ves qué exámenes puedes pedir. Pero como esto no se aplica en la mayoría de hospitales o no se tiene como que esta educación de que se tiene que hacer de esa forma y que tiene estudios que te corroboran que se debe hacer de esa forma, entonces nos habían indicado ayer que se puede crear una nueva estructura porque va a haber médicos que no simplemente no se van a quedar con el hecho de no pedir exámenes. Entonces, sí, con este flujograma, entonces por ejemplo, si tienes una cirugía de bajo riesgo, sin comorbilidades, puedes pedir el laboratorio 1, que serían los exámenes básicos, una biometría hemática, urea, CREA, glucosa y tiempos de coagulación. Pero si tú ya tienes algún tipo de comorbilidad, ahí tú determinas si es que tienes estas comorbilidades como diabetes, cardiopatías, hipertensión o enfermedad cerebrovascular. Si es que sí tienes, le vas a agregar al anterior, vas a hacer el laboratorio 2, que lo que te agregas son los electrolitos, los tiempos de coagulación, perdón, los electrolitos, la tipificación sanguínea, la LKG y la RX de tórax. De igual manera, en el riesgo quirúrgico intermedio, si es que no tienes ninguna comorbilidad, aplicas el laboratorio 1, si tienes alguna comorbilidad, el laboratorio 2 e independientemente si es una cirugía de alto riesgo, directamente vas a un laboratorio tipo 2. Ok, solamente algunas puntualizaciones aquí, Jocelyn. Dentro de esto no está contemplado esto que es muy importante. Si es diabético, la hemoglobina glicosilada es clave, ¿sí? Y si es un paciente en el contexto de una patología tiroidea, es clave la TSH, ¿de acuerdo? Ojo, no de rutina, sino ya en el contexto de que padece de esta patología. ¿Sí ¿Estamos claros?
En otras palabras, aquí faltaría mejor dicho, aquí va hepatopatía crónica, neumopatía crónica, nefropatía crónica, diabetes, o sea, aquí sería un LAB2 más esto, ¿no es cierto? En tiroides iría un LAB2 más la TSH, ¿ok? Entonces, ojo con esa comorbilidad que nos está faltando, ¿de acuerdo? Ok, sí. Sí, esto es algo que tengo que actualizar ya en la próxima edición del protocolo. Tengo que sumar esto, ¿de acuerdo? Pero ya ustedes vayan incorporando. Si es diabético, ojo, sumamos una hemoglobina 1C. Si hay una patología de tiroides, TSH, ¿de acuerdo? Aquí faltaría establecer también en el contexto de un procedimiento urológico, ¿sí? En el caso de un procedimiento urológico o ginecológico, es importante en este contexto, ¿sí? Un hemo más gram y urocultivo, ¿ok? Eso, por favor, vayan ustedes incorporando dentro de este algoritmo, ¿de acuerdo? Entonces, hemo más gram y urocultivo, eso lo incorporaríamos en este contexto, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna acotación adicional acá por los compañeros? Doc, en el caso de que el paciente sea diabético, ¿cuál Ujú. sería nuestro punto de corte para una Sí, ya hemoglobina vamos allá, glicosada? Ah, ok. correcto, ya vamos allá. Primero vamos a quedar claro con los exámenes que vamos nosotros a ir solicitando, ¿de acuerdo? Entonces, aquí con esto yo creo que sería bastante aceptable. Ahora, te decía, y hay algo que debemos considerar. Si bien es cierto, la evidencia científica en los países donde se han hecho los estudios de valoración preoperatoria, y les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que ellos tienen, o más bien, sí, ellos tienen las deficiencias que nosotros tenemos en términos de equipos, en términos de infraestructura, a tal punto que, claro, si es un paciente de bajo riesgo, que no tiene comorbilidades y es un ASA 1, ASA 2, según estas recomendaciones que ellos hacen, te dicen que no pidas nada. Ahora, en este contexto yo les voy a dar una pauta, un ejemplo de algo. Algún momento a mi consulta llegó un paciente transgénero que se iba a hacer una colonoscopía. Y claro, el paciente padecía de una patología que es hemofilia, pero él no avisó a nadie, o no, sí, en la primera, sí, no avisó. O sea, realmente a mi consulta llegó sin avisar absolutamente nada. Y a mí me llamó la atención los tiempos de coagulación. El TTP estaba prolongado y le mando a repetir y vuelve a salir prolongado. Y le digo, no te puedo autorizar porque estoy con un problema del TTP. Me dice, verá, doctor, le voy a decir la verdad. Hace 5 años me hicieron ya este procedimiento y sangré y fui a dar la terapia intensiva. Digo, ¿y por qué no me cuentas? Ah, es que si no, ya usted no me va a autorizar el procedimiento. Digo, pero es que son cosas que no puedes omitir y no estaba en la historia clínica, ¿no? Eh, Imagínate, paciente
sin comorbilidades aparentemente, ¿sí? Em, y claro, era un asa uno. Si no hubiera sido por esos tiempos de coagulación que llamaron la atención, imagínate lo que hubiera pasado, ¿sí? Entonces, nuestra cultura o el nivel cultural en el que nosotros estamos. Por otro lado, en los equipos que nosotros tenemos en quirófanos, en comparación con lo que tienen los gringos, los europeos, ¿vos crees que te garantizan en el contexto de un procedimiento quirúrgico todas las seguridades? ¿Sí? Entonces uno como que se pone a pensar ahí y dice, o sea, ellos porque tienen todo perfecto, está nuevo, con sus mantenimientos. Acá toca improvisar, las máquinas de anestesia a veces no sirven, toca poner de la una a la otra, bueno, y una serie de improvisaciones, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, esto es lo que te establecen los estudios, pero, y ahí es donde yo les daba la razón a mis colegas cuando construí este algoritmo, ¿sí? Y es el hecho de que al menos algunos estudios que son básicos nos pueden alertar sobre alguna situación, por más procedimiento de bajo riesgo que este sea, ¿sí? Sin embargo, es necesario que ustedes conozcan esas dos posiciones, ¿de acuerdo? Deben saber que en algún momento se van a topar con colegas que digan que debe respetarse esto de acá, ¿sí? Lo del ASA, lo del riesgo quirúrgico, que está bien, sí, de acuerdo, la evidencia está así. Y por otro lado, también la posibilidad de lo que les comentaba, ¿sí? Lo malo está en que hagas de esto una rutina y el Lab 2 por poco a toditos, o al Lab 2 más la TSH a toditos. Eso está mal. Trata de buscar un punto de equilibrio entre lo que la evidencia científica te dice y nuestra realidad, ¿sí? Por eso es que hay protocolos institucionales que se adaptan a una realidad, ¿sí? Y de una u otra manera este protocolo pretende ser ese punto intermedio, ¿sí? Entre lo uno y lo otro, ¿de acuerdo? O sea, ni no pedir nada, ni tampoco pedir mucho, ¿me entiendes? Sino pedir algo que de pronto te puede alertar alguna situación importante, ¿sí? Entonces, ojo con ese detalle. Por eso este algoritmo es muy importante, es muy interesante, ¿ya? Entonces, continuemos repasando el flujograma Jocelyn. Entonces, el cirujano, ¿no es cierto? Debe estar en pleno conocimiento de pedir esto. Como estamos en el Ecuador, ¿sí? Y sabemos perfectamente cómo son nuestros cirujanos, con todo el respeto, yo les quiero muchísimo, uno de mis mejores amigos es cirujano, pero cada uno sabe de qué pata cojea cada especialidad, ¿sí? Entonces, resulta que el cirujano pidió o no hizo caso o hizo caso omiso a este protocolo y pidió lo que tradicionalmente pide y el paciente resulta que es diabético y tiene hipotiroidismo, pero no le pidió hemoglobina glicosilada y TSH. ¿Quién crees que le corresponde pedir eso? Al anestesiólogo. Correcto, ¿sí? No te olvides que después el cirujano está aquí, ¿sí? Lo que quiero que te borres de este algoritmo es que el clínico ya no está aquí, el clínico está por acá. Y al igual que las otras especialidades como cardio, como endocrino, como neumo, son solamente apoyos a quién, al anestesiólogo. El anestesiólogo es el que toma el liderazgo, es el capitán de este proceso, ya no el clínico, es el anestesiólogo. Por obvias razones, pues es el que le va a dar anestesia. Entonces, el que por último
va a resolver o va a pedir las ayudas respectivas, no al revés, pues, ¿ok? A tal punto que a veces el anestesiólogo dice, pero ¿y para qué le mandaron? No, pásale nomás, o sea, cuestiona a los otros, ¿sí? Con justa razón, porque a la final él es el que va a dar anestesia y él sabrá lo que pide y lo que no pide, pues. Entonces el anestesiólogo comanda, es el comandante del proceso. Y él evalúa y dice, a ver, cirujano, ¿pediste todo lo que tenías que pedirse? No, 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 aquí ya no has pedido esto. Señora, por favor, los exámenes están incompletos, le voy a completar los exámenes. Y por favor, hágase y cuando ya tenga los resultados, regrese. Sí, tomando una cita o bueno, como el hospital se organice para que ese paciente vuelva donde ti. ¿De acuerdo? Para que tú valores esos exámenes. ¿Ya? Eso en un escenario, ¿no es cierto? ¿Cuál es el otro escenario? El otro escenario es que el cirujano haya hecho bien su trabajo, ¿no es cierto? Es decir, pidió todo lo correspondiente. ¿Quién va a revisar esos exámenes? El anestesiólogo. El anestesiólogo, ¿no es cierto? Entonces viene donde la Jocelyn, a la Jocelyn le mandan a hacer la valoración preoperatoria. Bueno, como estamos con los anestesiólogos viejitos, perdón, con todo el cariño del mundo, y dicen, no, los posgradistas van a hacer las valoraciones preanestesia, ellos han de seguir todavía con el porque son anestesiólogos, pero ustedes ya saben que no es un preanestésico, ¿sí? Es un preoperatorio, ¿ya? A la final hacen lo mismo, ¿sí? Ahora van a hacer lo mismo. El preoperatorio ya incluye dentro de eso el preanestésico, ¿ya? Entonces, pero bueno, es una cuestión solamente de forma que de fondo, ¿sí? Ustedes van a ir de lunes a viernes, de tal hora a tal hora, a hacer los preanestésicos. Listo, doctor. Entonces va la Jocelyn, viene el paciente que ya ha pasado, identifica, dice, no, pero este flujo está mal, debería ser así, ¿ok? Ya, el cirujano, eh, resulta y te das cuenta y dices, ¿hay algún protocolo de exámenes que estén pidiendo? Porque le veo que algún cirujano pide de una manera, el otro pide de otra. Por favor, jefe de servicio, necesitamos ordenar este proceso porque a mí me están llegando los pacientes con exámenes incompletos y es una cita más que el paciente debe desgastar para completar los exámenes. O sea, algo está pasando. Entonces, vas haciendo esas acotaciones al proceso, ¿sí? Y si está bien organizado, pues en buena hora. Ya, el cirujano. Regresamos al mismo punto. El cirujano determina la necesidad de una cirugía programada y dice, y pido los exámenes. Le llega a la Jocelyn los exámenes en su cita entre comillas, anestésica, que sabemos que es preoperatoria, ¿sí? Y ahí la Jocelyn comienza a revisar los exámenes y a revisar obviamente el paciente. Y lo primero que tiene que estar pilas es saber si hay una condición cardíaca activa, ¿sí? ¿Y cuáles son esas condiciones cardíacas activas? Estas que vimos. El rato que ella identifica algo de esto, sí, inmediatamente, señor, usted necesita sacar una cita con el cardiólogo, ¿sí? Porque eso no va a tratar la Jocelyn, pues necesita el cardiólogo, ¿ya? Y automáticamente, señor, cuando ya solvente su problema o su patología cardíaca que está descompensada, sí, pero la Jocelyn necesita saber qué es un síndrome coronario, necesita saber qué es una insuficiencia cardíaca descompensada, necesita identificar una arritmia, ¿sí? Necesita auscultar soplos, sino cómo va a llegar a esto, pues, ¿sí me entiendes? O sea, hay cosas que sí, que son necesarias que ustedes conozcan para que deriven, sino cómo derivan sin conocimiento de causa, ¿sí? Entonces, ojo, cuando ya reconocen esto, ya necesita el cardiólogo y ese paciente automáticamente ya sale de la valoración preoperatoria, se fue. ¿Sí? O sea, ya no está en ruta. ¿Estamos?
ya se excluye de una lista de espera quirúrgica, ya no, o sea, obviamente ya no está en el contexto de descartado, punto, se fue. Primer escenario. Segundo, resulta que no tiene nada de esto, ¿sí? Porque la Jocelyn dijo, y esto tengo que enseñarles yo, un síndrome coronario, una insuficiencia cardíaca, o no sé si yo, pero les voy a enseñar, arritmias significativas y una enfermedad, yo tengo que, o al menos yo les voy a enseñar eso, ¿ok? Entonces, cuando ustedes dicen, no, no tiene nada de esto, la siguiente pregunta que se plantean es, ¿esta es una cirugía de bajo riesgo? Si es una cirugía de bajo riesgo, vea, señor, listo, viabilizado. ¿Y qué vas a hacer aquí, Jocelyn, en este punto? Pasar directo al quirófano, sin ninguna otra valoración. Aguántate. Sí, de acuerdo, pero estás en consulta externa, estás unos días antes. ¿Qué vas a poner? Estás haciendo tu nota. ¿Qué vas a poner en tu nota? Mm, Que el paciente no tiene ninguna comorbilidad, o sea que está apto para ingresar a quirófano. Ya, pero no te olvides que tienes que pensar ya no como preanestésica, tienes que pensar como preoperatoria. ¿Qué se pone en una Determinar las preoperatoria? escalas de riesgo. Correcto, correcto. No se te ocurra, ¿sí? Nada más coger y decir, ah, no, sí está apto y listo y nos vemos en... No, no, no. Tienes que poner una nota, pues. Hazle cuenta que le estás haciendo el preanestésico. ¿Y qué haces en el preanestésico? Pones toda una nota, ¿no es cierto? Recomendaciones incluso. Eso tienes que poner en tu preoperatoria, incluido. Y aquí es donde cambia. Aquí es donde ustedes asumen el rol del internista. ¿Sí? ¿Incluido qué? ¿Qué escalas vas a poner? La escala de Lee, Caprini, Gupta. Gupta. Ujú. ¿Y cuál más? Eh, La, la de ustedes, pues. Pasa. ASA, ¿sí? Ve, el rato que vos, cuando, basta que vos pongas esas cuatro escalas, estoy más que satisfecho, ¿sí? Entonces ahora le vas a poner el Lee, le vas a poner el Gupta, le vas a poner el Caprini y le vas a poner el ASA, ¿sí? Y tu nota, ya el rato que ya pones esos riesgos, automáticamente hiciste lo que hacía el internista, ¿sí? Punto. Y ahí sí, ahí sí ya todo lo que ustedes como anestesiólogos les recomienden al paciente, ¿sí? Pero aquí es clave, no, no es, o sea, sí, quirófano, pero obviamente tiene que haber una nota de esa valoración, pues. Y en esa nota tiene que estar los riesgos, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si esa cirugía no es de bajo riesgo? Entonces valoras los METs, ¿sí? ¿Cómo valoramos los METs? ¿Qué dice? ¿Quién me dice cómo valoro los METs? ¿Cómo valoro? o sea, igual se le pregunta al paciente las actividades que puede realizar, porque igual Ya, hay... ya, ¿cuáles actividades? Yo te digo, camino 2 cuadras. ¿Cuánto es eso en METs? ¿Si me cachas? Ujú. ¿Cómo? Estás con el paciente. Tienes que poner los METs. ¿Cómo lo haces? Da El re- puntajes, doctor, según la actividad que realice el paciente. Correcto, pero dame sus puntajes. O sea, ¿cómo? ¿Qué preguntas para decir, ah, ya, este paciente tiene 4 METs, 8 METs, 10 METs? Eso les pregunto. Buenas noches, Doc. Aplicamos el cuestionario de los equivalentes metabólicos. Le preguntamos, por ejemplo, si puede comer, si puede trabajar sentado, si baja las escaleras. ¿Tienes ese cuestionario? Sí. Dame, pásanos al grupo, necesito ese cuestionario, ¿sí? Ya. Ojo que ahorita estamos en ese punto. Yo tengo uno que les voy a poner acá, pero si tú tienes un cuestionario en buena hora, yo suelo utilizar este que les voy a pasar, les voy a poner ahorita.
Ya está en el grupo, Doc. Ya, dame un chance. Ya, yo tengo este de aquí, ahí donde dice capacidad funcional, ¿no? Ah, acá te dice también cuáles son los trastornos cardíacos activos. No te olvides que es condiciones cardíacas activas, eso entra acá, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Sí ves? Más detalladito, ¿ya? ¿Qué más te pregunta aquí? Lo de los METs, acá a los riesgos de la cirugía, alto riesgo, intermedio, bajo, ¿sí? Aunque esto ya tenemos en la pirámide. La capacidad funcional está aquí, ¿ok? ¿Qué será esto de ABD? ¿Qué se les ocurre? Actividades básicas de la... ¿Cómo? No, pues, bloqueos auriculoventriculares. No, no, en el capacidad Actividades de la funcional. vida diaria. Porque Actividades Actividades. básicas de la vida diaria. de alto grado, tipo MOVIDS 1. No, pues. No, 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 no. Está muy mal. Esto digo. Actividades de la vida diaria puede, Abajo. esto de Es acá. así de la vida diaria, actividades de la vida diaria. ¿Seguras? Sí, Doc. ¿Dónde dice eso? En Espérate, el espérate. MINER. ¿En el dónde? Espérate, déjame ver de dónde saqué eso. Deja ver qué significa. Am, sí, actividades de la vida diaria. Sí, perdón que sea desconfiado, ¿no? Pero te vuelves así. Ok, listo. Entonces, de 1 a 4 METs, actividades de la vida diaria y te va dando, ¿no? Déjame ver el cuestionario que tú tienes. Eh, Chévere. Déjame guardarle porque yo siempre guardo las cosas medias interesantes acá. Le pongo por aquí. Mm, Ya, copiémosle, pongámosle por acá al ladito. ¿Sí? ¿Sí se ve? Sí, Ya, listo. Entonces, ahí ya podemos establecer este punto de acá, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos complementando. Y claro, si ya resulta que tiene 4 o más METs, quirófano, pero obviamente no te olvides, poniendo que las 4 escalas, no te olvides. los riesgos. Lee, Gupta, Caprini y Asa. Así van, así quiero ver sus notas. Sí, así. ¿Ok? Incluso ya, supongamos que todavía no están en el chip o en la onda de ustedes hacer el preoperatorio, ya. Siguen haciendo preanestésicas, supongamos, ya. En sus preanestésicas quiero ver esas escalas, ¿de acuerdo? Ya, o sea, yo quiero que ustedes se entrenen para que en un futuro no muy lejano, ustedes hagan la preoperatoria, ustedes, ¿sí? Mientras el resto, ya cambiarles al resto el chip no se puede, es irse contra la corriente, salvo casos excepcionales. Habrá servicios y habrá hospitales donde el jefe del servicio tiene una mentalidad abierta, ¿sí? Y dice, oh, ¿sabes qué? Me parece bien interesante tu idea, que el anestesiólogo sea quien lidere el proceso. Me parece bastante bien. Sí, vamos a implementar esto. Ve, buenísimo, buenísimo. Le liberas a ese hospital a los internistas para que estén viendo realmente a los otros pacientes, pues, a los que están esos descompensados de su diabetes, de su hipertensión. Imagínate, yo de mis 20 pacientes, 8
8 son valoraciones preoperatorias. ¿Sabes para qué? Para endoscopías. Puta, me hacen perder el tiempo. 8 pacientes, riesgo bajo, sin comorbilidades. Esas 8 pudieron haberse ganado esos pacientes que están ahí con 500 de glucosa, con 200, 100 de presión. Sí, sí te das cuenta qué tan mal distribuido está esta asignación de turnos. Y claro, la estadística no tiene la culpa, no sabe medicina. ¿Sí? Esto es culpa de quienes lideran los procesos. ¿Ya? Entonces, algún rato vos vas a ser coordinadora del servicio, o si no vas a ser coordinadora, por lo menos vas a tener o vas a incidir en las decisiones de tu coordinador, porque dicen, no, esta persona es pilas, o sea, sugiere, ¿no es cierto? Y te vas a ganar la confianza de tu equipo. Entonces, vas a estar en la capacidad de proponer cosas nuevas como esta, ¿ya? Sí te conté lo que a mí me hicieron los anestesiólogos cuando quise implementar esto, ¿no es cierto? ¿Les conté o no les conté? Cuando ya logré abrirles una agenda a toditos los anestesiólogos en consulta externa. Les conseguí consultorio, les di el horario, ya tenían todo. ¿Y sabes qué me hicieron? Se pusieron de acuerdo entre ellos para que todo paciente que les llegue le mandaban al médico internista. ¿Cachas? O sea, no, tenaz, tenaz. O sea, dijeron, no, o sea, ¿por qué vamos nosotros a asumir ese rol si tiene que ser el internista? O sea, ahora el paciente antes iba del cirujano al internista, así iba. Ahora iba del cirujano al anestesiólogo y del anestesiólogo al internista. O sea, tenaz, tenaz. Por eso les digo, o sea, ustedes deben formarse con otro concepto, ¿sí? Ustedes lideran el proceso, ¿ya? Aquí resulta que en los exámenes que vieron del cirujano una glucosa de 300, de 200, allá al endocrinólogo. Si está más de 300 o 250, no, ¿sabes qué? A emergencia, ¿ya? Entonces, ustedes dan o solicitan a los que necesiten de aquello. Y si no necesitan, perfecto, de una viabilizas. ¿Ok? Y claro, este proceso debería empatarse el rato que ya decides quirófano, debería empatarse siendo tú mismo el que va a dar anestesia a ese paciente. Si logran empatar eso sería genial, porque ahí vas a decir, no, este paciente que le vas a dar, yo le vi ya en la consulta, ya lo conozco. O sea, lindo, porque imagínate, vos haces esto y en quirófano está otro anestesiólogo. Y ese otro anestesiólogo dice, no, pero la Jocelyn, ¿por qué le pediría esto? O no, no le ha pedido esto, es necesario, no, suspendo. Y eso pasa, doctores, ¿sí? No se olviden, el peor enemigo del médico es otro médico, ¿ok? Entonces, cuando no ha existido ese trabajo en equipo dentro del mismo servicio y todos se han puesto de acuerdo en manejar un protocolo, ahí es diferente, ¿sí? Porque ya sabes que cada uno actuó en base a un protocolo. Entonces, el anestesiólogo que le toque a ese paciente va a decir, no, ya le vio la Jocelyn, procedió como en base al protocolo, listo, seguimos. Pero hay de todo, doctores, se van a topar con todo, ¿sí? Entonces, a veces ni entre los propios colegas de la misma especialidad se ponen de acuerdo, ¿sí? Ahora, bueno, ese es un escenario, pero lo ideal sería que tú le viste en consulta y tú le des la anestesia, pues, sería excelente, ¿no es cierto? Ojalá logísticamente se pudiera empatar eso dentro de cada hospital, ¿ok? Eh, estamos hasta ahí, ¿no? Ahora, resulta que vienes por acá, dices que no tiene una capacidad funcional mayor o igual a 4, dices, no, este paciente realmente tiene una capacidad funcional baja, seguramente tiene múltiples. ¿Sabes quiénes tienen una capacidad funcional muy baja? Los que tienen comorbilidades. El rato que ya tiene comorbilidades, entra en juego el internista, ¿sí?
O por último, con una edad mayor a 65 años, por lo general estos pacientes ya tienen sus otras enfermedades, ¿sí? Y ahí le derivas al internista, ahí, ¿sí? Para que obviamente solvente las diferentes comorbilidades, para que no esté con el cardiólogo, el neurólogo, el neumólogo, o sea, ya tiene varias comorbilidades, entonces el internista se hace cargo, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Ahora, vamos haciendo las acotaciones individuales en base a los exámenes, ¿ok? Y claro, para que tú autorices a un paciente diabético, ¿sí? Ese paciente diabético debe tener una glicosilada menor o igual de 7.5, ¿de acuerdo? Eso es clave, ¿sí? Menor o igual de 7.5. Otros incluso con menos de 8, algunas guías te dan paso, ¿sí? Pero ve, con menor o igual a 7.5, perfecto, adentro, ¿ok? Pero es clave la glicosilada, es clave. No solo glucosa basal y 2 horas postprandiales, si es diabético, no, necesitas la glicosilada. Tú puedes tener, ve, 110 de basal y 140 de 2 horas, pero si tienes una glicosilada de 9, no entra ese paciente. La que manda es la glicosilada ahí, ¿de acuerdo? La tiroides, necesitas una TSH en el contexto de un hipotiroidismo, ¿sí? De un hipo, la TSH debe estar menos de 10. Menos de 10. Con menos de 10 autorizas. Mejor dicho, no hablemos de autorizas. Con menos de 10 viabilizas. Ese sería el término. Porque nadie puede autorizar o no autorizar, no. Viabilizas o continúas el proceso. ¿Ok? En el contexto de un hipertiroidismo, esa TSH debe estar mayor de 0.2. Mayor de 0.2. Mayor. ¿Sí? Tampoco es que debe estar hipertiroideo, ¿no? Mayor de 0.2. Y en el hipo, menos de 10. ¿Sí están anotando? Irán Sí, anotando. Doc, ¿podría Irán anotando. repetir la última parte? Con la TSH en el contexto de hipotiroidismo con menos de 10, la TSH. En contexto de hipo, ¿no? Y con hiper, más de 0.2. Más de 0.2. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué otra duda tienen en este contexto? Ahora sí ya vengan esas dudas particulares de cada patología para ir engranando las cosas. Aquí entiendo, deben tener muchas. Les escucho. Ya la Jocelyn dijo en el caso de diabetes, yo les hablé de lo de la tiroides. ¿Qué más? ¿Qué otras dudas? Y problemas renales, por ejemplo, una insuficiencia renal. No tienes ahí punto de corte. Simplemente lo que te califica, ¿qué será? Mira, eso es un factor de riesgo, ¿sí? Clínico, ¿no? Entonces vas a tener un LI más elevado, ¿de acuerdo? Pero ahí no tienes un punto de corte, ¿ok? O sea, en otras palabras, si tiene 3, 4 de creatinina, obviamente tiene más riesgo, pero no es que vas a esperar que esa creatinina esté normal, o sea, es imposible, porque si es aguda, bien, si es crónica, estás fregada. Así es que ahí no entra el condicionante de, simplemente entra con mayor riesgo nada más, ¿ok? ¿Sí me cacharon? En otras palabras, Sí, no te puedo decir, ve, le viabilizas si llegas a una CREA de 1.5. El que tiene crónico de 4, entonces no te va a llegar a 1.5 jamás, pues. Y por eso entonces no se va a operar nunca, no.
Ya no puedes revertir eso, ¿sí? Simplemente entra con un riesgo más, ¿ok? O sea, mayor probabilidad de algún evento, de un ECAM, ¿no es cierto? ¿Qué es esto? Esto es lo que debes cuidar. De esto se mueren los pacientes eh, perioperatorios. De esto. Eventos cardiovasculares adversos mayores. Esto es lo que tienes que vigilar. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué otra duda? Doc, ¿a qué paciente se le tiene que hacer algún tamizaje de glicemia? Porque puede ser que te venga un paciente que no tiene un diagnóstico de diabetes, pero que en realidad sí lo tenga. Entonces, ¿cómo le ves ahí? O sea, como los exámenes de laboratorio que le pides la glucosa basal, de acuerdo a eso, si le ves Claro, que ya está muy elevado, si tiene algún tipo de factor de riesgo, ahí ya le solicitarías la claro, no, glicosilada. no te olvides que estás acá, ¿sí? Aquí es donde empiezas, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué estás haciendo? Valorando ya los exámenes que pidió el cirujano y entre esos exámenes estaba la glucosa, ¿no es cierto? Sí, Y aquí ya te diste cuenta, ¿ok? ya. Si aquí ya está 300, 400, ese ya tienes que mandarle, ¿para qué vas a pedir la glicosilada? Ya derívale al endocrinólogo, ¿no es cierto? Ya el endocrinólogo, obviamente, si está 300, 400, ya vaya a la emergencia, ¿sí? Porque hasta que saque para el endocrinólogo en nuestro sistema de salud, ese ya le da una cetoacidosis diabética, ¿no es cierto? Entonces, tienes que poner en la nota, paciente con glucosa de 300, se le envía al servicio de emergencia. No, es que hay pacientes que te dicen, ya, bueno, salen de la consulta y se van a la casa. Una semana después, cetoacidosis diabética, fallece. Auditan el caso, le ha visto la doctora tal, y doctora, y con 300 de glucosa, ¿y qué hizo? ¿Sí te das cuenta? Entonces, todo tiene que estar escrito, ¿ya? Con menos de, verán, con más de, bueno, aunque ahora las guías cambiaron, pero con más de 250, con más de 250, se considera ya una hiperglucemia severa, ¿sí? Yo les sugiero que con una glucosa más de 250 pongan en la nota, se sugiere al paciente acuda por emergencia y o en su defecto saque cita con endocrinología, pero ya se cubren las espaldas ustedes, ¿de acuerdo? Si está con menos de 250, ahí sí ya no, pues de emergencia, ahí sí se le sugiere que saque cita para endocrinología o se le deriva para endocrinología, ¿ok? Si estamos, Sí. pero aquí valoras ya todo eso, pues aquí, ¿sí? Ujú. Y claro, ya ese paciente sale ya de la valoración preoperatoria. De aquí regresará ya cuando esté compensado y volverá desde cero todo. ¿Qué otra pregunta? Doc, en cuanto a los pacientes hipertensos, en la Ujú. literatura dice que debemos suspender los IECA y ARA2 24 horas antes de la cirugía, pero en ese caso, ¿qué alternativas les podemos dejar para controlar la TEA? Y en qué evidencia dice eso? O sea, en el Miller dice eso. A ver, mándame una captura al grupo. Ya, Uno, ya le busco. y segundo, dame la razón por la cual suspendes. Por eso, esa es la duda. Ya, Doc, ahorita le mando. Lo que pasa es que Miller te habla de que tienes que suspender los YK y ARA2 porque tienes mayor riesgo de De hipotensión hipotensión, inflamatoria. sí. Pero ¿qué Entonces, alternativa le dejas? yo busqué artículos sobre ese tema y te dice que está en controversia. O sea, que tú no es que es como una ley que le suspendes, sino que está en controversia. Hay algunos que se van por la parte de suspenderle los YK y ARA2 y cambiarle, pero siempre y cuando el cambio tú lo hagas semanas antes para que el paciente se vaya adaptando. Pero Verán, si es que lo haces de un día para otro, corres mucho riesgo de que el paciente no se adapte a la medicación 24 horas antes y que por eso la mayoría de los estudios te sugiere que no suspendas. verán, doctores, ustedes antihipertensivos no me suspenden a menos que ese paciente esté hipotenso antes ¿de acuerdo? No, no, ¿de acuerdo? De ganita se va a complicar el paciente o si ya omite su dosis de que le corresponda, al quirófano te va a llegar ya hipertenso ese paciente, ¿sí?
Así es que negado a menos que en la preanestésica hayas detectado que ya está hipotenso. Sí, obviamente, eso sí es ya una contraindicación, pues, o sea, paciente hipotenso, no le voy a dar antihipertensivos, pero si no está hipotenso, tú mantienes, ¿de acuerdo? Y en ese contexto, topamos el aspecto de los beta bloqueadores, ¿sí? Y deben saber y conocer cuáles son las contraindicaciones absolutas y relativas de los beta bloqueadores. ¿Cuáles son contraindicaciones absolutas? Absolutas quiere decir que sí o sí suspendes, ¿no? Embarazo, tal vez, no. No. Contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas. Las absolutas quiere decir que sí o sí suspendes, ¿no? O sea, no hay vueltas que dar. Las relativas es como que, digamos que podrías todavía seguirle dando, pero con vigilancia, ¿ok? Absolutas, asma, broncoespasmo, bradicardia, menos de 55, hipotensión, bloqueo AB de segundo y tercer grado, ¿ok? Asma, broncoespasmo, bradicardia, hipotensión y bloqueo AB de segundo y tercer grado. Son absolutas. Relativas, diabetes mellitus, EPOC, ¿ok? ¿Por qué? Porque te suben la glucosa, pero si me sube, yo le subo la insulina. Si me desencadena o me exacerba la EPOC, le pongo broncodilatador, ¿sí? Por eso es relativo, ¿ok? Entonces, ojo con esto, ¿sí? Contraindicaciones absolutas y relativas. A menos que tengas esto para absoluto, para que suspendas ese beta bloqueador, ¿de acuerdo? Que sería uno de los pocos que podrías, digamos, ejercer esa suspensión, pero un IECA o un ARA2, a menos que tengas un potasio que esté elevado en los preoperatorios, sí, en los exámenes preoperatorios, ¿no? Pero claro, eso ya lo tendrías o ya lo sabrías acá, insisto, aquí. Aquí ya te darías cuenta de todas esas cosas o todos esos resultados o parámetros que se están viendo afectados por la medicación que está tomando el paciente. Y aquí es el punto donde tú tienes que bajar la dosis, suspender, cambiar, etc., etc. Aquí, ¿sí? Por eso es importante una preoperatoria, que ustedes lo hagan, no solamente la preanestésica. Muchas preanestésicas, o más bien dicho, las preanestésicas que se suspenden fue porque hicieron una mala valoración previa. Ninguna preanestésica en teoría debería suspenderse a menos que haya algo abrupto. Pero se imaginan ustedes, hay muchas preanestésicas que se suspenden la noche anterior. Ya le hicieron al paciente pedir permiso en el trabajo porque se iba a operar. Ya ocuparon una cama de un hospital que pudo haber sido ocupada por un paciente que estaba en emergencia. Y encima más, que vengan en la noche y le digan que no se va a operar. Yo les mando al diablo, pues. ¿Sí? Y de hecho, han de ver el malestar de los pacientes. ¿Sí? Entonces, por eso es importante una buena un buen preoperatorio para aquí hacer todos los cambios, no la noche anterior. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué otra duda? Doc, disculpa una pregunta. En pacientes con neumopatías, ¿es necesario también hacer una espirometría aparte de la gasometría o no sería necesario? Verás, la neumóloga sí lo hace. Los neumólogos sí lo hacen, pero a menos que no tengas filiado un diagnóstico, o sea, pero si ya tienes un paciente que viene, que tiene con antecedentes de POC, ¿sí?
ya no tendría sentido. El asunto sería que no tenga patología de base y tú le vieras cuando le estás revisando los exámenes, le estás viendo que desatura, le estás viendo una placa de tórax media rara ahí, pero ahí ya le mandas al neumólogo, ¿no es cierto? O sea, eso ya cae en manos de el apoyo que tú estás pidiendo. Porque supongamos, viene el paciente, le mandas la Aspiro, te viene con Aspiro. ¿Eso crees que está dentro de tus competencias? Obviamente podrás leer un Aspiro, pero ya cae en otra competencia, ¿me entiendes? Que es de neumología, ¿sí? Entonces tu trabajo se termina en el hecho de reconocer que hay una patología respiratoria y derivar al especialista correspondiente y sacar a ese paciente ya de la ruta preoperatoria. ¿Estamos? Listo, gracias. Ahí termina tu trabajo. Porque si le pides una espirometría, ya, te llevo la espirometría. Ya, a los que sepan leer espirometría, perfecto, les felicito, pero los que no, ¿qué recomendación vas a hacer con eso? Eso ya no cae en tus competencias, pues. ¿Sí? Por último, ya tiene una enfermedad pulmonar intersticial difusa. Ya, te trajo la espirometría y vos no le vas a prescribir los broncodilatadores o eso ya cae en competencias de neumología. Con que tú en este punto reconozcas que es un paciente para neumo, ¿sí? Es bastante. Y que lo saques ya de la valoración preoperatoria, que lo saques días antes, no en el preanestésico, no la noche anterior. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? Entonces, Doc, yo tengo una pregunta. sí se están ubicando en este algoritmo, en qué momento intervienen ustedes, ¿no es cierto? Sí estamos claros en eso. Sí. Ok, ya, dígame, alguien me iba a preguntar algo. Yo, doc Michelle, una pregunta. Y esta parte de que también se podría derivar, tendríamos que derivar, ¿tiene que ver también en algo el filtrado glomerular para los pacientes que tienen enfermedad renal crónica? Pero generalmente cuando ya es crónica, no insuficiencia, sino enfermedad renal crónica, tienen, yo que sé, una CREA ya de 1,8, 1,7 y su filtrado glomerular, obviamente ahí se le calcula. ¿Tiene que ver ahí tal vez un límite del filtrado glomerular para ver si se le da paso o se le deriva a nefrología? Ya, perfecto. Tu pregunta es muy válida. Con una tasa de filtración glomerular, ¿sí? Más de 30, podrías tú viabilizar las cosas. Con menos de 30, respáldate en la nota o más bien genera ya esa derivación a nefrología, ¿de acuerdo? ¿Sí? Con más de 30, eh, bueno, algunos te hablan con más de 60. Con más de 60 podrías tranquilamente viabilizar. De hecho, quedemos en más de 60, ¿sí? Por una simple razón. El paciente con menos de 60 ya tiene un factor de riesgo cardiovascular mayor, ¿ok? Y ese paciente se te puede infartar en sala. Entonces, con más de 60 ml por minuto, tú viabilizas, punto, con más de 60. Con menos de 60, ¿sí? Entonces, necesitas derivarle al nefrólogo para que ponga su nota, ¿de acuerdo? Ok, doc, pero por ejemplo, hay pacientes que tienen, por ejemplo, tienen antecedentes de diabetes, hipertensión, y ya por sus propias patologías, generalmente ellos, algunos desarrollan enfermedad renal crónica con su CREA basal de Ujú, 1,7, me invento, doc. ujú. Entonces, al calcularles el filtrado glomerular, ahí ya nos da de ley menos de 50, más o menos creo que nos da unos 48, 49. Pero supongamos que su diabetes y su hipertensión está totalmente controlada, pero ya tiene enfermedad renal crónica con una CREA basal de eso y me da un filtrado glomerular de 48. En ese caso, ¿qué hacemos? O sea, ¿también derivamos a nefrología o qué haríamos? Verás, en este contexto, por eso te decía, eh, verás, normalmente con más de 30 tú ya podrías viabilizar. Sin embargo, como hay múltiples comorbilidades en ese paciente, claro, tú ves y identificas que la glicosilada ya está normal, ¿no es cierto? La presión está normal, su tiroides está normal. Estableces que ya tiene una tasa de filtración glomerular más de 30,
viabiliza, sí, viabiliza. Con más de 30, créeme que si todas sus otras comorbilidades están compensadas, estamos bien, ¿ya? Y si no, aquí viene el pero, y aquí viene la aclaración o la recomendación. Y por lo que les decía, manden al nefrólogo. En los pacientes con una tasa de filtración glomerular menos de 60 ya tiene un riesgo cardiovascular alto, ¿sí? Si su hospital no tiene nefrólogo, ¿sí? Y todo el resto ya está compensado, asegúrense de que ese paciente esté tomando una estatina al menos, ¿de acuerdo? Estatina de alta intensidad, ¿ok? Y si no, pues lo prescriben ustedes. Con una tasa de filtración glomerular menos de 60, ¿sí? Asegúrense que tenga o que esté tomando ese paciente una estatina, ¿ya? Y con más de 30 en el contexto de sus otras comorbilidades compensadas, viabilizas. ¿De acuerdo? Quedamos así. Ya, Doc, gracias. Ya, ok, porque sí, tienes toda la razón. Te vas a topar con esos pacientes y claro, por esa notita de la parte de nefrología, es complejo. A la final el nefrólogo va a decir que sigas con las mismas indicaciones y que se compense el resto y a la final no hemos ganado nada, ¿sí? Ya con menos de 30 es diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí ese paciente puede estar muy cerca de un procedimiento, claro, con menos de 15 es diálisis, pero obviamente estás más cerca o puede tener otras descompensaciones en términos de sus electrolitos, su presión arterial misma, etcétera, etcétera, ¿sí? Queremos de esa manera. Con menos de 30, sí o sí, el nefrólogo, ¿sí? Con menos de 30. Con más de 30, podrías viabilizar si sus comorbilidades obviamente están compensadas, ¿de acuerdo? Y no te olvides que con menos de 60 utiliza o prescribe estatinas. ¿Sí? ¿Quedamos así? Sí, Doc, gracias. Ya, ¿qué más? Doc, buenas noches. Mi pregunta es acerca de la tromboprofilaxis. ¿Cómo la manejamos ya cuando identificamos algún paciente que tenga alto o moderado riesgo? Ya, muy bien. Ya nos vamos metiendo en esto que quería también, o estos puntos de la antiagregación, de la anticoagulación, de la tromboprofilaxis. A ver, ¿en qué contexto hablamos de tromboprofilaxis? Primero, ¿o para qué te sirve una tromboprofilaxis? ¿Quién me dice? ¿Qué es hacer tromboprofilaxis? Eh, una Evitar el, evaluación, Tromboprofilaxis, ya. tener una medida preventiva para evitar la formación de trombos de acuerdo a patología, ya sea pacientes obesos o que puedan desarrollar ¿Mm? TBP. Correcto, ¿sí? En otras palabras, es evitar el riesgo o reducir el riesgo perioperatorio, ¿no es cierto? Y no solo perioperatorio, porque la hospitalización como tal puede generar o ser un factor de riesgo para eventos tromboembólicos. Pero en este punto estamos en el perioperatorio. Primero, que debes establecer que la tromboprofilaxis puede ser farmacológica y no farmacológica, ¿no es cierto? Para una tromboprofilaxis farmacológica o no farmacológica, tú debes primero encasillar qué pacientes necesitan. Esto no es una receta de cocina, en otras palabras, no a todos, o por lo menos no a todos farmacológica, ¿sí? ¿De qué depende, doctores? Y aquí va una escala adicional. Obviamente no lo van a poner, o si quieren lo ponen, pero no, esto sale de los riesgos o sale de. Si bien es cierto, ya tenemos la escala, ¿cuál escala te mide riesgo de trombosis venosa, sí, trombosis venosa profunda? De Caprin. las dos que, Aprende. ya, Caprini. ok, sí. Si bien es cierto, esa ya te da un riesgo, pero no te dice si el paciente necesita o no tromboprofilaxis. ¿Te imaginas vos tener una escala que te diga este paciente necesita
tromboprofilaxis farmacológica y cuál no farmacológica? Sería lo ideal, ¿no es cierto? Y resulta que sí existe. Y aquí van a correr estas dos escalas. O bueno, o no las dos, cualquiera de las dos. Es la escala de Padua o la escala de Improv. ¿Sí? Cualquiera de estas dos. ¿Sí? Cuando esta escala, dependiendo las variables que ya vamos a revisar en la calculadora que todos deben ya haberse descargado, ahí establece si ese paciente es tributario de farmacológica o no farmacológica. ¿Estamos? Vamos a ver cuál es esta famosa escala de Padua que te dice que te habla de cómo hacer la tromboprofilaxis en los pacientes. En general, ¿no? No solamente tienes Padua, ¿ya? Y mira, ¿tiene un cáncer activo? No. ¿Tiene una trombosis venosa profunda previa? Y ahí vas viendo, ¿no es cierto? Sí, bueno, me estoy inventando ahorita. La idea es que abajo, si ves cómo te sale, ¿qué leen ahí? Profilaxis farmacológica está indicada. Si tiene mayor riesgo de sangrado, usar profilaxis mecánica, si tiene riesgo de sangrado. Ya, ¿te das cuenta? Aquí ya te dice, supongamos, veamos qué pasa si acá le ponía no. Mira qué te sale. Profilaxis farmacológica no está indicada. Considerar solamente profilaxis mecánica, o sea, medias de compresión, punto. No estarán poniendo vendajes, ¿no? Esos vendajes no sirven para nada. Eso se afloja y a la final, tú para hacer tromboprofilaxis no farmacológica necesitas al menos una presión de, me parece que es de 40 a 60 milímetros de mercurio de compresión, ¿de acuerdo? Si te das cuenta de esta escala, ya, muchos no deben haberla conocido. Vamos a ver la otra, de Improv. Tienes el Improv para trombosis venosa profunda y tienes el Improv para riesgo de sangrado, ¿no? Mira el Improv. De la misma manera, me voy a inventar acá. Veamos qué te sale. 4.9% te da el riesgo de trombosis venosa profunda, pero no me da, no me da mayor cosa. En esta, de lo que recuerdo, con más de tres tú das fármacos, ¿sí? En esta del Improv. Sí, no te pone así bonito como la otra, pero con más de tres es ya tromboprofilaxis farmacológica. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros con eso? Ahora, en este contexto, ¿qué pasa o con qué nomás tú puedes hacer tromboprofilaxis? Principalmente con heparinas de bajo peso molecular, ¿no es cierto? ¿Cuál es la dosis? Para isocoagulación, o sea, para tromboprofilaxis, la dosis es de 1 miligramo por kilo subcutáneo QD. Siempre y cuando tengas una tasa de filtración glomerular mayor a 30 ml minuto. ¿Sí? Si el paciente tiene más de 75 años, la dosis ya no es 1 miligramo, sino es 0,75 miligramos por kilo subcutáneo QD. ¿Estamos? Déjame ver, recién salió algunos artículos medios interesantes sobre anticoagulación en tromboprofilaxis. ¿Alguna duda mientras yo busco eso? Doc, y en No, la yo tengo una duda. Sigue, Luis. Sí. perdón. Doc, y en la utilización de las heparina de bajo peso, ¿también se puede hacer terapias puente cuando están con otro tipo de anticoagulantes? Ya vamos a ver eso en casos específicos, pero realmente no es que esté indicado a menos que ese paciente tenga un riesgo trombótico alto, ¿no? Espérame, déjame ver esto. Ahorita vamos, enfoquémonos en la tromboprofilaxis este rato.
¿Alguna duda de tromboprofilaxis? Déjame ver, acá tengo algo interesante que les puede servir también. Doc, yo tengo una duda. Yo tenía entendido que la escala de Caprini era aplicable para los pacientes que van a ser sometidos a una cirugía, pero la escala de Ujú. Padua era para pacientes hospitalizados clínicos. No, ambos te miden el riesgo de trombosis venosa profunda, ¿no? Sin embargo, las que te determinan o la aplicabilidad de necesitar fármacos o no es Padua o Improv, ¿no? Mira, esto, en este artículo te dice, estamos acá en profilaxis, ¿no? Te hace una diferenciación en base al peso, pilas con el peso. Acá yo dice una con la edad, ¿sí? Si pesa menos de 18, o perdón, un IMC menos de 18, peso menos de 55, con 30 cada 24 horas. Si tiene un IMC más de 40, si ves, le fraccionas, es 40 cada 12. Y si tiene un IMC de, no ha de ser 250 por metro cuadrado. Porque este es índice de masa corporal. Mm, Debe ser mayor de 50 aquí. Ya voy a revisar esto para que te dé una dosis de 60. No estamos en terapéutica, ¿no? No estamos en terapéutica. Esto es ya para anticoagulación, que es diferente. Estamos aquí en tromboprofilaxis. Déjame ver si tengo otra tabla. Sí, aquí está mal este gráfico, ¿no? No es 250, es más de 50. ¿Ok? Ya le revisé en otro apartado. Corregirán eso. Ya, ahora, ¿qué pasa si el paciente tiene una tasa de filtrado glomerular menos de 30 ml minuto? Cuando un paciente tenga una tasa de filtrado glomerular menos de 30 ml minuto, ya no usen, ya no usen heparina de bajo peso molecular, ya no, ¿sí? Por el riesgo de sangrado. No se olviden que estos pacientes o la heparina de bajo peso molecular se elimina básicamente a nivel renal. Entonces ya no. Aquí ya tienen que usar heparina no fraccionada. ¿Cómo van a usar? 5.000 unidades, o sea, 1 ml subcutáneo cada 8 a 12 horas. ¿Sí? ¿Ok? Estas son las dosis para tromboprofilaxis. ¿Sí? 5.000 unidades, o sea, 1 ml, ¿no? Porque el frasco viene de 25.000. Subcutáneo, cada 8, cada 12 horas. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Ojo, siempre usen heparinas, siempre y cuando tengan plaquetas más de 100.000. Si es paciente, por más Padua, por más Improv que les dé para heparinas, si tiene plaquetas menos de 100.000, no usarán heparinas. No. ¿Sí? Esos pacientes pueden llegar a una trombocitopenia inducida por heparinas con menos de 100.000. ¿Ok? Verán que les digo clarito. Usen heparinas en estos contextos y siempre y cuando tengan plaquetas más de 100.000. Si no, no. Por más Padua e Improv que tengan alto. ¿De acuerdo? Si no, luego les va a sangrar. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí? Ok, todavía hay algunos aspectos que hay que ir puliendo. Por ejemplo, los antiagregantes, las heparinas mismo, cuando le suspendes, cuando le reinicias, los nuevos anticoagulantes, etc., etc., ¿sí?
Ya en nuestra próxima clase seguimos desarrollando. Ustedes tienen que ser unos expertos en todo esto de la valoración preoperatoria, los medicamentos que entran en este contexto. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna duda final de esto? También podríamos ver cuándo transfundir a los pacientes, porque eso sí nos quedan muchas dudas. Bueno, de mi parte. Sí, sí, sí. No te preocupes que va a haber una clase exclusivamente de transfusión de hemocomponentes. Ujú. Sí, después Gracias, de doctor. esto pasamos a esa clase de transfusión. Ujú. ¿Alguna otra duda? Bueno, vamos de a poquito. Listo. Nos quedamos ahí por ahora. Nos vemos el día de mañana. Que tengan ustedes una buena noche.